Hola, hoy les invito a imaginar un mundo en el que Israel no hubiera ganado su guerra de independencia en 1948. ¿Cómo habría cambiado esto Oriente Medio? ¿Qué habría sido del pueblo judío? ¿Habrían podido establecerse los estados árabes? ¿O habría estallado un nuevo conflicto en toda la región? Hoy nos sumergiremos en una historia alternativa en la que uno de los momentos más importantes del siglo XX tomó un rumbo completamente distinto. No se trata de un simple «y sí», sino de una historia en profundidad que podría haber cambiado el destino de millones de personas. ¿Está preparado para imaginar un mundo diferente? Empecemos. Recordemos primero lo que ocurrió en la realidad. La Guerra Árabe-Israelí de 1948 fue uno de los acontecimientos más importantes en la configuración de la historia moderna de Oriente Próximo. Tras el fin del mandato británico sobre Palestina, la ONU propuso un plan para dividir el territorio en dos estados, judío y árabe. La población judía apoyó el plan, mientras que los países árabes y los palestinos lo rechazaron enérgicamente. La tensión entre las comunidades, que llevaba años creciendo, estalló en un conflicto abierto. El 14 de mayo de 1948, tras la proclamación oficial del Estado de Israel, los países árabes vecinos, Egipto, Jordania, Siria, Irak y Líbano, lanzaron una campaña militar contra el recién creado Estado judío. Invadieron su territorio con el objetivo de cortar de raíz a Israel. Las fuerzas judías, que aún estaban formándose y contaban con recursos limitados, se encontraron en una situación difícil. Sin embargo, gracias a una movilización eficaz y a la unidad interna, Israel logró resistir el ataque. La ayuda internacional, incluidos los suministros de armas de Checoslovaquia, desempeñó un papel importante en el cambio de rumbo de la guerra. Gracias al éxito de operaciones como el Plan Dalet, Israel no solo defendió sus fronteras, sino que amplió su territorio, apoderándose de grandes partes de las tierras que la ONU había planeado entregar a los árabes. A finales de 1949, se firmó un armisticio con Egipto, Jordania y otros estados árabes. Israel conservó su independencia y se estableció como un nuevo estado en el mapa mundial. Pero, ¿qué habría ocurrido si las cosas hubieran ido de otra manera? ¿Y si la situación en el campo de batalla en 1948 se hubiera desarrollado según un escenario diferente? Imaginemos que el momento clave de la guerra de independencia se convierte en una derrota para Israel. A diferencia de la historia real, los países árabes actúan de forma más organizada y coordinan sus esfuerzos con eficacia. Egipto, Siria, Jordania y otros estados unen sus fuerzas militares bajo un mando único desde el primer momento, lo que les permite avanzar rápidamente hacia el corazón del recién creado Estado judío. Al mismo tiempo, la situación diplomática evoluciona de tal manera que Israel no recibe el apoyo internacional necesario. Estados Unidos y el Reino Unido, tratando de evitar una escalada del conflicto mundial con el telón de fondo de la Guerra Fría, se limitan a prestar apoyo moral, sin proporcionar a Israel una ayuda militar seria. Como resultado, las fuerzas judías son incapaces de mantener su posición. Los ejércitos árabes capturan ciudades clave, como Jerusalén y Haifa. Varios asentamientos judíos en el sur del país siguen oponiendo una resistencia desesperada, pero son rodeados y destruidos gradualmente. Se producen protestas masivas contra el Estado judío en el ámbito internacional, apoyadas por un gran número de países árabes y musulmanes. Las Naciones Unidas, que inicialmente proclamaron el plan para dividir Palestina, se muestran incapaces de cambiar la situación y garantizar la paz. A finales de 1949, la mayoría de los territorios que iban a convertirse en un Estado judío estaban bajo el control de los ejércitos árabes. La población judía huye en masa de Palestina, buscando refugio en Europa y Estados Unidos.
Los restos de las comunidades judías intentan sobrevivir en asentamientos aislados bajo protectorado internacional. Se forman varios pequeños enclaves que la ONU declara zonas de seguridad, pero su futuro es muy incierto. La derrota de Israel provocó profundos cambios demográficos en todo Oriente Próximo. Tras la toma de los territorios que debían pertenecer al Estado judío, comenzó una oleada masiva de migración judía. Miles de judíos se vieron obligados a abandonar sus hogares bajo la presión de las nuevas autoridades árabes. Los enclaves judíos que aún quedaban en Palestina se desintegraron gradualmente bajo los constantes ataques de los ejércitos árabes y los insurgentes. Muchos refugiados judíos buscaron refugio en Europa y Estados Unidos. Esta migración masiva creó nuevos problemas a los países europeos que empezaban a reconstruirse tras la Segunda Guerra Mundial. Israel, como Estado independiente, era incapaz de proteger a su población, lo que obligó a los judíos a pedir ayuda a la comunidad internacional. Estados Unidos, que ya contaba con una fuerte diáspora judía, se convirtió en el principal destino de los refugiados. El creciente número de comunidades judías en Norteamérica podía tener un impacto significativo en la política local, en particular al aumentar la presión sobre el gobierno estadounidense para que siguiera implicado en los conflictos de Oriente Próximo. Al mismo tiempo, la situación demográfica en la propia Palestina ha cambiado drásticamente. Los árabes vivían ahora en los emplazamientos de los asentamientos judíos, y las tierras que antes pertenecían a las comunidades judías pasaron a estar bajo el control del nuevo Estado árabe. La población árabe creció rápidamente y la región se convirtió en el centro de atención de los países árabes vecinos. Sin embargo, a medida que el territorio crecía, también lo hacían las ambiciones de varios estados por controlar esta parte de Oriente Próximo. Egipto, Siria y Jordania comenzaron a luchar por la influencia en Palestina. La ausencia de un Estado judío fuerte provocó nuevos conflictos entre los estados árabes, que ahora competían por territorios estratégicos. Los conflictos por el control de Jerusalén y otras ciudades importantes se hicieron permanentes y se vieron exacerbados por los desacuerdos internos entre los líderes políticos del mundo árabe. La victoria árabe de 1948, que parecía traer estabilidad y unidad a la región, en realidad sembró las semillas de nuevas divisiones. Aunque el equilibrio demográfico se inclinó a favor de los árabes, la lucha por el liderazgo entre los países de la región y la complejidad de gobernar nuevos territorios provocaron nuevos conflictos e inestabilidad. La derrota de Israel en la guerra habría cambiado drásticamente la política del Reino Unido hacia Palestina y todo Oriente Próximo. Aunque el Reino Unido puso fin oficialmente a su mandato sobre Palestina, la continua inestabilidad de la región no le permitiría simplemente retirarse de la situación. Por el contrario, Londres se enfrentaría a nuevos retos en su intento de mantener su influencia en Oriente Próximo. La pérdida de control sobre la situación en Palestina y la incapacidad de la ONU para garantizar la paz podrían haber puesto en entredicho el papel de Gran Bretaña como potencia mundial. El debate político habría crecido en Londres sobre si merecía la pena intervenir en la cuestión palestina. Tal vez, a los ojos de los políticos británicos, la decisión de dividir Palestina respaldada por la ONU empezaría a parecer un error catastrófico. El gobierno británico habría intentado distanciarse de la responsabilidad por el fracaso de la partición y la escalada del conflicto, pero al mismo tiempo se habría enfrentado a nuevos retos, ya que una mayor inestabilidad en la región podría haber amenazado sus intereses en otros países árabes. Gran Bretaña, que intentaba mantener su influencia estratégica sobre la riqueza petrolera de Oriente Próximo, tendría que replantearse su política exterior. Londres podría haber intentado reforzar sus relaciones con otros estados árabes, como Egipto y Jordania, para garantizar la estabilidad en la región y asegurarse el acceso a los recursos.
Esto podría dar lugar a nuevos acuerdos diplomáticos y económicos con los países árabes, incluidos acuerdos sobre armas o inversiones en la región. Sin embargo, la política del Reino Unido no habría sido inequívoca. La derrota del Estado judío habría causado una gran decepción entre los judíos británicos y algunos políticos que apoyaban la creación de Israel. Esto habría exacerbado las contradicciones políticas internas en Gran Bretaña y contribuido al crecimiento del antisemitismo y los conflictos sociales. Los líderes políticos del Reino Unido se verían presionados por diversos grupos de presión para que apoyaran más activamente a los refugiados judíos o adoptaran una postura más clara respecto al mundo árabe. En general, el fracaso del plan de partición palestino y la derrota de Israel habrían obligado a Gran Bretaña a reconsiderar sus estrategias en Oriente Próximo. La pérdida de control sobre la situación y el aumento del caos en la región podrían reducir el estatus del Reino Unido como mediador global y desestabilizar sus posesiones coloniales, especialmente en otras partes del mundo árabe. Este curso alternativo de los acontecimientos cambia no solo la historia de Israel, sino también las futuras guerras en Oriente Medio. En las décadas de 1950 y 1960, en lugar de establecerse como una potencia militar fuerte, los restos de enclaves judíos lucharon por sobrevivir. El Estado palestino, establecido en la mayor parte del territorio del antiguo mandato, cuenta con el apoyo de los países árabes vecinos y de la Unión Soviética, que pretende utilizar la región como palanca en la confrontación mundial con Occidente. A mediados de la década de 1960, la diplomacia entraba en una nueva fase. El nacionalismo árabe, liderado por Egipto, Siria e Irak, estaba en alza. Sin embargo, en ausencia de un Israel fuerte, las tensiones en Oriente Próximo se estaban convirtiendo en un conflicto interno entre los estados árabes. Hay desacuerdos sobre cómo gestionar los nuevos territorios que antes pertenecían a Israel. Esto da lugar a contradicciones políticas que desembocan en luchas de poder en la región. La división de los territorios del antiguo Israel entre los estados árabes provocaría sin duda nuevos conflictos y disputas. En un principio, Egipto, Jordania y Siria, que desempeñaron un papel destacado en la derrota del Estado judío, tratarían de hacerse con el control de territorios de importancia estratégica. Egipto, que ya controla la península del Sinaí, trataría de ampliar su influencia en las zonas meridionales del antiguo Israel, incluido el Negev. Jordania, que controla Cisjordania desde la guerra de 1948, intentaría consolidar el control sobre Jerusalén y las zonas circundantes. Siria, por su parte, trataría de ampliar sus posesiones hacia el norte, intentando apoderarse de parte de Galilea y las ciudades costeras. Sin embargo, tal división no habría sido pacífica. La ausencia de un plan acordado para el reparto del territorio y las ambiciones contrapuestas habrían provocado tensiones entre los antiguos aliados. Jordania habría reclamado el control de Jerusalén Este, de importancia religiosa y estratégica para muchos estados árabes, entre ellos Egipto. Esto habría creado un conflicto entre el reino de Jordania y el líder egipcio Gamal Abdel Nasser, que ambicionaba convertirse en el líder de todo el mundo árabe. Siria, intentando reforzar su posición, también empezaría a presionar a Egipto, exigiendo un mayor control sobre los territorios del norte, lo que provocaría disputas por los recursos y el acceso al mar Mediterráneo. Además, las fuerzas palestinas, que inicialmente habrían gozado de un apoyo considerable en su búsqueda de un Estado propio, se habrían visto marginadas en estas negociaciones interárabes. Sus reivindicaciones de independencia y control sobre ciudades palestinas, clave como Ramala, Hebrón y la Franja de Gaza, serían ignoradas o suprimidas por la presión de estados árabes más fuertes. Esto habría creado un nuevo nivel de conflicto, ya que los nacionalistas palestinos se habrían encontrado enfrentados no solo a Israel,
como en la historia real, sino también a sus propios aliados árabes. Así, en lugar de un triunfo árabe unificado que los uniera bajo una bandera común, la división de los territorios del antiguo Israel habría provocado aún más divisiones. Los conflictos por zonas estratégicas, recursos económicos e influencia en la región se desarrollarían con el telón de fondo del creciente nacionalismo árabe, dividiendo la región en lugar de unirla. Los conflictos entre los estados árabes, tras la división de los territorios del antiguo Israel, conducirían inevitablemente a una inestabilidad aún mayor en la región. En lugar de establecerse como una fuerza árabe unificada, Oriente Próximo se habría convertido en un escenario de rivalidad entre los actores clave: Egipto, Siria y Jordania. Sus desacuerdos sobre el reparto de nuevos territorios socavarían cualquier intento de crear una paz y una estabilidad duraderas. Cada estado trataría de consolidar su dominio, lo que provocaría una serie de enfrentamientos armados locales. Por ejemplo, la lucha por el control de Jerusalén podría derivar en un conflicto a gran escala entre Jordania y Egipto, en el que participarían otros países árabes e incluso fuerzas internacionales que tratarían de intervenir para evitar una mayor escalada. Al mismo tiempo, Siria, descontenta con los resultados de la partición y que pretende ampliar su territorio, podría organizar provocaciones fronterizas, lo que aumentaría las tensiones en la región. Estos conflictos no solo desestabilizarían la situación política, sino que también afectarían significativamente al desarrollo económico de los países árabes. La mayor parte de los recursos que podrían haberse utilizado para desarrollar las infraestructuras, la educación y la economía, se habrían empleado en armar y apoyar a los ejércitos. Las guerras constantes serían costosas y debilitarían tanto a los gobiernos como a la población de estos países. Como consecuencia, la población sufriría empobrecimiento y crisis sociales, que no harían sino aumentar el descontento y provocar nuevos disturbios internos. Además, estos conflictos abrirían la puerta a la intervención exterior. La URSS y Estados Unidos, cada uno en busca de ampliar su influencia en Oriente Próximo, apoyarían activamente a varios estados árabes, considerándolos aliados en su juego geopolítico global. Esto habría hecho aún más inestable la región, convirtiéndola en un trampolín para el enfrentamiento entre superpotencias. La rivalidad entre ellas no haría sino intensificar los conflictos, ya que cada parte trataría de imponer sus propios intereses, utilizando a los países árabes como herramienta en su lucha. Como resultado, los conflictos entre los estados árabes debilitarían la región tanto política como económicamente, convirtiéndola en un centro de inestabilidad constante. Los intentos de crear un frente árabe unido habrían fracasado, y la región seguiría fragmentada, llena de contradicciones internas e injerencias externas, agravando problemas que podrían existir desde hace décadas. En 1967, en lugar de la verdadera Guerra de los 6 días, que Israel ganó con un resultado asombroso, Oriente Próximo fue testigo de una serie de conflictos locales entre estados árabes por el control de antiguos territorios judíos. El Estado palestino sufre inestabilidad interna debido a la competencia entre diversos grupos políticos. Egipto y Jordania comienzan a luchar por el control de Jerusalén Este, y Siria se apodera de parte de Galilea. En un contexto de caos creciente, la comunidad internacional no podía permanecer ajena a los acontecimientos de Oriente Próximo. La ausencia de Israel como actor clave, cuya estabilidad mantenía a raya los conflictos, creó un vacío de poder que los países árabes intentaron llenar luchando por el control de los antiguos territorios judíos. Las Naciones Unidas, por su parte, intentaron organizar una serie de conversaciones de paz destinadas a evitar una mayor escalada de los conflictos. Mediadores internacionales, en particular del Reino Unido y Francia, iniciaron la creación de una zona neutral alrededor de Jerusalén,
y debates sobre un nuevo reparto de territorios entre los estados árabes. Sin embargo, los intentos de la ONU por restablecer el orden se toparon con la falta de voluntad de los países árabes para ceder unos ante otros. Egipto, Jordania y Siria no estaban dispuestos a ceder debido a sus ambiciones de controlar Jerusalén, Galilea y otros territorios de importancia estratégica. Ante la tensión constante, los países occidentales empezaron a considerar la posibilidad de desplegar tropas de mantenimiento de la paz para separar a las partes en conflicto. Estados Unidos, preocupado por la creciente influencia de la Unión Soviética en la región, apoyó esta iniciativa y propuso desplegar fuerzas internacionales bajo los auspicios de las Naciones Unidas en las zonas de conflicto. Al mismo tiempo, la Unión Soviética, tratando de consolidar su influencia en el mundo árabe, apoyó a Siria y Egipto proporcionándoles ayuda financiera y militar. La URSS se opuso a las operaciones occidentales de mantenimiento de la paz por considerarlas un intento de limitar las victorias árabes y establecer el control sobre la región. Esto exacerbó aún más el conflicto, ya que Estados Unidos y la URSS empezaron a apoyar activamente a los bandos enfrentados. En respuesta a la presión diplomática y a las injerencias externas, los países árabes se distanciaron aún más de cualquier cooperación con las organizaciones internacionales, lo que dificultó aún más la consecución de la paz. Además, los intentos de la comunidad internacional de imponer sanciones o restricciones al suministro de armas a la región también resultaron ineficaces. Las grandes potencias siguieron apoyando a sus aliados, convirtiendo los conflictos árabes en otro frente de la Guerra Fría. Los esfuerzos internacionales encaminados a estabilizar la situación se vieron frustrados en repetidas ocasiones por la falta de voluntad de los actores externos de renunciar a sus intereses geopolíticos. Así, la intervención de la comunidad internacional no hizo más que agravar los conflictos existentes, en lugar de resolverlos. En lugar de unidad y paz, la región se convirtió en el escenario de un gran juego geopolítico, en el que los países árabes servían de instrumentos en manos de las superpotencias mundiales, y ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder. La guerra del Yom Kippur de 1973, que en realidad fue otro intento de los países árabes de recuperar los territorios perdidos tras la Guerra de los 6 días, tiene un carácter completamente distinto en este escenario. En lugar de Israel, que en la historia real fue capaz de dar un poderoso revés, Egipto y Siria luchan entre sí por la influencia en la región, utilizando las antiguas tierras judías como escenario de su enfrentamiento. Estados Unidos y la Unión Soviética intervienen activamente en el conflicto, pero su influencia se limita a apoyar a sus estados clientes. La derrota de Israel tendría un impacto significativo en la política mundial. La comunidad internacional, cansada de los continuos conflictos en Palestina, se centraría en la ayuda humanitaria a los refugiados judíos y en el mantenimiento del enclave en torno a Tel Aviv. La creación de un Estado judío independiente se haría improbable, lo que obligaría a los países occidentales, especialmente a Europa y Estados Unidos, a reorientarse hacia el mantenimiento de la estabilidad en la región. Esta situación habría abierto nuevas oportunidades para los principales actores. La Unión Soviética aumentaría su apoyo a regímenes árabes como Egipto y Siria, buscando consolidar su influencia en Oriente Medio. Estados Unidos, al haber perdido un aliado potencial en Israel, se vería obligado a buscar nuevas vías para lograr la estabilidad, lo que reforzaría su enfrentamiento con la URSS en la región. Debido a la creciente inestabilidad política y a los conflictos internos entre los estados árabes, la región se convertiría en un semillero de movimientos radicales y organizaciones terroristas. La falta de unidad entre los países árabes y las injerencias externas provocarían la expansión del terrorismo, que amenazaba la seguridad no solo de la región, sino también mundial.
En la década de 2000, la situación en Oriente Próximo seguía siendo tensa. La idea de crear un Estado palestino independiente en todo el territorio del antiguo mandato no se llevaba a la práctica debido a la fragmentación y los conflictos entre los estados árabes. Los enclaves judíos que aún existen se están convirtiendo en símbolos de una lucha desesperada por la supervivencia. Los esfuerzos internacionales encaminados a resolver el conflicto no han dado resultados significativos, y Oriente Próximo sigue siendo una zona de crisis constante. La derrota de Israel tendría consecuencias de largo alcance para el judaísmo mundial. Sin un Estado judío fuerte que proporcionara seguridad y una identidad nacional, el pueblo judío se encontraría en un estado de persecución y exilio constantes. Miles de judíos obligados a abandonar Palestina habrían buscado refugio en diversos países, entre ellos Europa y Estados Unidos, donde las diásporas habrían crecido rápidamente. Sin embargo, su situación seguiría siendo precaria. En Europa, que aún no se había recuperado de la Segunda Guerra Mundial, el creciente número de refugiados judíos podría provocar una nueva oleada de antisemitismo. En Estados Unidos, la comunidad judía, que ya tenía una influencia considerable, habría sido más activa en el apoyo a sus compatriotas, lo que habría dado lugar a un mayor apoyo político y financiero a los intereses judíos en el ámbito internacional. Sin embargo, sin un Estado independiente de Israel, el pueblo judío se quedaría sin su propio centro nacional. Esto habría debilitado la identidad nacional judía y creado una sensación de permanente transitoriedad y vulnerabilidad en la diáspora. También habría graves divisiones en el seno del judaísmo mundial sobre el futuro. Algunos grupos se centrarían en integrarse en las sociedades de sus países de acogida, mientras que otros intentarían revivir la idea de un Estado judío, aunque sin perspectivas de implantación en un Oriente Próximo dividido. La cultura judía, basada en fuertes vínculos con la tierra histórica de Israel, podría perder su centro espiritual, lo que conduciría a la asimilación de muchos judíos de la diáspora. Además, la ausencia de Israel como poderoso actor militar y político haría a las comunidades judías más vulnerables al sentimiento antisemita en diversas partes del mundo. Sin un fuerte apoyo estatal, los judíos podrían ser objetivo de movimientos radicales, tanto en Europa como en Oriente Medio, donde su existencia en enclaves protegidos internacionalmente se convertiría en un símbolo de su lucha por la supervivencia. Así, las consecuencias a largo plazo de la derrota de Israel conducirían a la dispersión del pueblo judío, al fortalecimiento de la diáspora, pero también a la pérdida de la identidad nacional y de la unidad cultural, creando una sensación permanente de incertidumbre y vulnerabilidad en el judaísmo mundial. El conflicto israelí cambió el curso de la historia, pero si una sola batalla en 1948 hubiera terminado de otra manera, el mundo habría sido muy distinto. Esta realidad alternativa muestra lo frágil que es nuestra historia, cómo un momento, una decisión, puede cambiar el destino de naciones enteras. Y aunque vivimos en un mundo diferente, siempre merece la pena pensar en lo fácil que habría sido que las cosas hubieran ido por un camino completamente distinto. ¿Qué opinas? ¿Es justo el curso de los acontecimientos en nuestro mundo? ¿O habría sido mejor que las cosas hubieran ido como en el escenario alternativo? Comparte tu opinión en los comentarios y podremos mantener un debate muy interesante. Gracias por ver este vídeo, por favor dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte nuevos escenarios alternativos. Hasta pronto.